Hola, hola niños, buenas noches, qué bueno que están con nosotros. Jorgito Blanco desde el Estado de México, Juanito Enríquez desde la capital hermosa del Toluca, Marina Sánchez Armas desde el estado de Tlaxcala tan bello, don Genaro Bermúdez González, bien contento, Puma de corazón, desde la Ciudad de México, su servidor Víctor Roldán desde Bolingbrook, Illinois, directamente hasta la Ciudad de México y varias partes de la República Mexicana. Bueno, vamos a ver lo que nos corresponde el día de hoy, una semana movida de fútbol femenil, varonil, el VAR. Por cierto, una entrevista con un amigo ex Puma, Pedro Cruz, estuvimos en una entrevista, conoce a varias gentes de los Pumas, y también hoy, pues estamos hablando del fútbol de Inglaterra, los ingleses que se acomodaron el balón a su manera, como siempre, los que organizan el mundial, menos México, pero bueno, otra vez recordando pues lo que somos realmente, no somos nada en el fútbol a nivel internacional, sobre todo en Copas del Mundo. Vamos a hacer un resumen pequeño, muchachos, a ver qué nos dice la historia, decía Juanito, la historia que nos dejó y no nos dimos cuenta. Ahí tenemos las figuras de lo que era la Copa Jules Rimet. Mari, si te acuerdas de algo de lo que estás viendo. Mira, claro que sí. En este Mundial 1966, por primera vez se hace en Inglaterra, que es una importante selección. Ahí tenemos a la mascota Willy, el león que fue la primera mascota en la historia de la Copa del Mundo. Antes se ponía el mapa o alguna otra figura, pero en esta ocasión Willy viene siendo la primera mascota y de ahí ya vendrían muchísimos como Piqué y Xochitl en todos los mundiales, ¿no? Las selecciones debutantes para este mundial fueron Portugal y Corea del Norte, que fue algo muy, muy importante, y las ausentes fueron Yugoslavia y Checoslovaquia. En este mundial, como un dato importante, se marcaron 89 goles en 32 por el partido. Y fue el mundial de un futbolista que todos llegamos a elogiarlo, porque fue el futbolista de Portugal, Eusebio, que fue un excelente goleador, con 17 goles, y le siguió a Alemania Federal con 15 goles. Lo más importante de este mundial que podemos comentarte es en donde se reconoce, se hace una historia del arquero mexicano La Tota Carvajal, que se convirtió en el primer futbolista en participar en 5 copas del mundo. Y de ahí viene ese icono de 5 copas, y ha sido el mejor portero considerado del equipo mexicano de todos los tiempos. Dato curioso, se tiene que antes de la Copa del Mundo, en una exhibición, se robaron la Copa Jules Rimet, que estaba en una exhibición en una estación de 3. Días después fue encontrada por un perrito que se llama Piquet. Aquí dicen dos cosas, ¿no? Que se robó la, la, la copa y que no iba a haber trofeo, pero también dicen que dadas las características, los ingleses mandaron a hacer una réplica y de alguna manera para que pudiera tener la copa su Jules Rimet. Y en este torneo, por dado una expulsión que hubo, se empiezan a utilizar lo que son las tarjetas, dado que el árbitro suizo, Dienz se llama, no entendía
no entendía y entonces empiezan a utilizarse tarjetas que ya después en el Campeonato Mundial de México 70 ya se hizo una institución a través de las tarjetas, dado que en ese mundial fue una manera de poder comunicarse porque no le entendía. Y una cosa bien muy importante es que Corea del Norte no tenía relaciones con Inglaterra y entonces no podía entonar su himno en los partidos y la bandera no fue desplegada durante todo ese campeonato. Y Brasil se convertiría en el primer campeón quedado eliminado en la fase de grupos. Y fue una cosa muy importante. Eso también ocurrió en el Francia 2002, en Italia 2010, y fue unas cosas algo sui generis en general de este mundial, y yo creo que con la colaboración de los amigos que tenemos aquí, iremos desglosando unas cosas muy importantes de que la situación que México tuvo en ese mundial, quién fueron los goleadores y quién fueron unos jugadores que realmente a mí me llenan mucho de entusiasmo volver a escuchar eso y más adelante lo platicaremos. Profe Genaro, después de todo, antes de que iniciara la Copa, bueno, la Jules Rimet, que fue el campeonato, y se celebró en Inglaterra, los descubridores del fútbol, hubo algunos conflictos en esa zona y por ende también ganó con mucho tiempo de anticipación la sede los ingleses. Así es, buenas noches a todos. Antes que nada, pues recordar que Inglaterra, considerado durante muchos años o siglos, podríamos decir, una de las grandes potencias, tanto marítimas como potencias económicas y militares. ¿Qué estaba sucediendo en esa época en Inglaterra? Que eso es muy curioso porque Inglaterra estaba decayendo como un imperio, como una nación imperialista. Hay diferentes eventos que terminan convirtiendo a Inglaterra en una nación que es de las, vamos a llamarlo así, de las segundas, ya no de las primeras naciones imperialistas, porque recordemos para los que vivieron esas épocas o los que recuerdan, se dio la independencia de la India en 1947. También hay un evento muy importante que es la crisis del Canal de Suez en 1956, que se le conoce como la Guerra del Sinaí. Y hay una crisis económica en Inglaterra muy fuerte que provoca que se realicen una serie de medidas de austeridad por parte del gobierno y hay una devaluación de la libra en 1967. Por lo tanto, Inglaterra estaba teniendo problemas económicos muy fuertes después de varias guerras y digamos que incluso después de la Segunda Guerra Mundial, casi por lo regular, de los 10 años a los 15 años después, las naciones empiezan a tener problemas muy fuertes económicos, sobre todo naciones tan fuertes como en ese momento era Inglaterra. Y hay un dato muy interesante porque en la cuestión política, el 31 de marzo de ese año, gana el Partido Laborista, pues en este caso a cargo de Harold Wilson, el primer ministro o el puesto de primer ministro en Inglaterra. Y entre otras muchas cosas, pues estamos hablando de la época de los Beatles, estamos hablando de la época de un rock and roll que ya está dejando de ser ese rock and roll de Elvis Presley para evolucionar en un rock and roll diferente, juventudes, en un ámbito de Guerra Fría, del inicio, de los inicios de la Guerra de Vietnam, también de la carrera espacial. Por ejemplo, para el 3 de febrero, la nave espacial rusa Luna 9 realiza el primer alunizaje controlado.
El 2 de febrero en Barcelona, un dato futbolístico, es demolido el Camp de les Corts, y que es el antiguo estadio del Club de Fútbol de Barcelona. Y el 29 de mayo aquí en México, otro dato pues deportivo, futbolero, es que en México se inaugura el Estadio Azteca. Entonces, en este concierto de crisis de Inglaterra y de diferentes eventos en el mundo, es como se lleva a cabo, y por eso es importante que en Inglaterra se lleve a cabo esta Copa del Mundo, pensando en que podían convertirla en una recuperación económica, lo cual ya después se va a ver, no fue como se pensaba en ese contexto histórico. Tu micrófono. Sabemos que la experiencia que tienes en la historia es universal y efectivamente nos trasladas a algunos jóvenes como a Jorge, a Juanito, creo que también a Mari, en aquella época donde de Inglaterra, de Europa, viene a la zona donde estamos nosotros de este lado, nos viene lo que es pues esas compañías de rock and roll, de ahí vienen. Aquí las transformamos o las reformamos a nuestra manera. No sé si, sácame de la duda, de ahí se toma algo para lo de Avándaro, algo por el estilo. No, faltarían todavía unos 5 3 años. años. 3 años, fue en el 69. 3 años. Bueno, Pero, bueno, del 66, Avándaro es en el 71. es correcto. 69. No, Sí. en el 71 es Avándaro, ¿no? Sí, es correcto. Sí, Juanito. Sí, perdón, sí, estaba en otro dato. Y bueno, se inicia aquí en el Estado de México, en Avándaro, Estado de México. Es correcto, pero todo eso lo que dice el profe Genaro, pues vienen las costumbres de Europa, bajan a Estados Unidos y de ahí bajan a nuestro país, donde pues empiezan me acuerdo, los pantalones, para algunos, los pantalones esos de elefante, no sé si se acuerden. Acampanados. Así Acampanados. Acampanados. Esa es la moda que empieza a llegar a nuestro país, Jorgito, y incluso ya en esa época ya empezaban a destacar jugadores a nivel internacional. Ahorita llegamos a la selección mexicana, pero ya a nivel internacional ya había jugadores de renombre. Sí, yo recuerdo todavía esa época donde los pantalones eran los acampanados famosos, y sí recuerdo que fue cerca de Toluca, Avándaro, donde empezó toda esa ola de vestimentas, ¿no? De la greña, no como la que está de león ese que sale como que sale como la mascota, ¿no? Del mundial. Y de jugadores, bueno, pues tú me decías qué jugadores que salieron en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, pues yo recuerdo a Enrique Borja, a Ron Padilla, a Javier Fragoso, a Magdaleno Mercado, Felipe Rubalcaba, que era un equipo potente ya en esos momentos, porque la selección de fútbol de México se fue experimentando después de jugar 6 mundiales, 5 mundiales consecutivos. Creo que le dieron a México una experiencia pues ya bastante buena, ¿no? Y pues llegaron jugadores de esa época de la que tú estás comentando, como que yo recuerde, pues la vestimenta que ellos tenían, esa era la vestimenta, los pantalones que se ponían acampanados. Inclusive yo también llegué a usar pantalones acampanados, y recuerdo yo a muchos jugadores de esa época con esa vestimenta de esta ola, esa nueva ola en aquel tiempo. Inclusive en los estadios iba gente así vestida, ¿no? Entonces, pues son grandes recuerdos de aquellos tiempos, y de allá para acá, pues ya jamás se terminó esa vestimenta, ¿no?
Juanito, ahí están los balones con los que se jugaba. Sí, Ya es era- el Schlesinger, así se llamaba ese balón. Era un tipo parecido al de voleibol. Para este mundial se utilizaron 300 balones, todos ellos cosidos a mano. Todavía no llegaba la tecnología como ahora que se utilizaban. Esos no son, ¿Perdón? perdón, te digo que esos no tenían cuerda, ¿verdad? Afuera. Esos No, ya no. se usaba el pivote, ya se estaba usando el pivote. Ya estaba el pivote, sí, ya dolían menos. Pues sí, claro. Este Sí. balón, les decía, se elaboraron 300. Todos los balones eran cosidos a mano. Esa es parte de ese túnel del tiempo que nos sitúa en este tipo de acontecimientos. A mí me tocó ese cambio, en ese tiempo ese cambio que era de primaria a secundaria. Ahí ya vimos eventos muy importantes, ya se empezaba a transmitir a través de las estaciones terrenas del Pájaro Madrugador, el Intelsat 1, que era por el cual ya se podían transmitir los diferentes eventos en el mundo. Pues de hecho, ese mundial fue a color, ¿no? Fue a color, fue el primer mundial que se televisó a color. Sí, ya empieza, te digo, aquí para mí fue un parteaguas, lo decíamos desde el mundial pasado, donde ya el fútbol moderno, hasta la actualidad, empieza ese túnel del tiempo donde nos deja todas esas vivencias, todos esos grandes jugadores. Todos los mundiales han tenido figuras y aquí podemos destacar a ¿cómo se llama? Al uruguayo. Se me olvidó ahorita el nombre del portero. Puskas, ¿no? Genaro. No, es No. Javier Vargas, ¿quién más? No, ahí tiempo. es un portero uruguayo. Deja que me regrese al tiempo porque sí. Bueno, la figura es Eusebio, ¿no? Mientras Juanita se recuerda, yo quiero hacer una aclaración. En algunas revistas y medios se maneja de que en Inglaterra se hizo la primera transmisión a color. Esto es un error, porque en el primer mundial que sí se transmite a color fue en México 70. Ah, sí. Y los primeros eventos que se transmiten a nivel mundial fueron las Olimpiadas de 1968. A color ¿Por también. qué? Porque hay que recordar que el inventor de la televisión a color es un mexicano que es Don Guillermo González Camarena. Él tenía un programa como dicen, de prueba en el entonces Canal 5. Y entonces yo ahora sí que me recuerdo que fuimos de los primeros que adquirimos una televisión a color, ¿sí? Y entonces ahí no se filmó la inauguración y el final, la final no se hizo la transmisión, sino que se hizo como si fuera una película a colores. Y por ello eso fue lo que sí se transmitió como si fuera una película, pero la transmisión en vivo, en colores, todo eso se hizo hasta el Mundial de México 70 y el primer evento masivo fue en las Olimpiadas. Esto sí lo quiero porque dicen en algunos lados que fue el primer evento a color. No, fueron las Olimpiadas en el 68. Recordemos, les decía que fue para mí, de manera personal, fue uno de los mundiales de los porteros. Ladislao Mazurkiewicz, uno de los grandes arqueros uruguayo. Estaba Lev Yassin, desde luego la Tota Carvajal. Ahí llegó un joven con él, Nacho Calderón, que es la primera vez que él asiste a un mundial. Javier el Gato Vargas también estaba. El Gato Vargas, para malos recuerdos, pero bueno, ahí andan. Decía pues Mari, es que esa historia, yo me regreso otra vez a lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, en ese partido contra Japón, donde la verdad los jugadores no quisieron jugar por cuestiones económicas. Y aquí vamos a tocar otro de los temas de esos jugadores, el Tigre Guillermo Sepúlveda, que fue uno de los iniciadores
Ahorita lo que comentaba Marina con nuestras mujercitas, de que se actualicen los sueldos, que tengan mejores sueldos, que tengan mejores posiciones. El Tigre Sepúlveda fue el primero que hizo tratar de hacer un sueldo digno, tener algo. ¿Y qué le dijo don Guillermo Azcárraga? ¿Sabes qué? Te vas de aquí. Se fue, lo corrieron prácticamente por tratar de defender los intereses de los jugadores. Y así ya hoy podemos ver asociaciones como a la cual tú perteneces, Víctor, de árbitros que están bien organizados, que tienen unos sueldos, o que perteneciste, ¿no? Que tienen unos sueldos bien definidos, tanto para, fíjate qué importante, Marina, tanto para hombres como mujeres, porque lo que gana el árbitro varonil o femenil es el mismo sueldo, ya sea como árbitro o como auxiliar, ellos ganan lo mismo. Lo que no sucede en el fútbol femenil, en el caso de las chicas, que no ganan lo mismo que los jugadores. Ha pasado el tiempo, ha transcurrido el tiempo, y ahí les digo, encontramos otro de los jóvenes que llegan a la selección, Vicente Pereda, pero que no destaca. ¿Por qué? Porque estaba un joven Borja con unas cualidades tremendas y que a través de la historia se convierte en ídolo. Encontramos a Lev Yassin también en la portería, a la Tota que ya se retira y lo homenajean por sus 5 copas, nadie lo había logrado, Lev Yassin, Gordon Banks en Inglaterra, o sea, todos esos superporteros que llegaron en ese tiempo, se utilizan ya las rodilleras. Lo que nunca había utilizado Carvajal, los guantes, al lesionarse en un partido Calderón, él por primera vez en su vida utiliza los guantes de portero. Era algo que no era común. Aquí en México no había televisión, las pocas televisiones que había eran en blanco y negro. Atinadamente Marina hablaba del Canal 5, el XHGC, que es en honor a Guillermo González Camarena, el creador de la televisión a color, y así va transcurriendo el tiempo. No vemos a jugadores muy grandes en este mundial también. Además, muchos conocemos el Canal 5 porque de ahí veíamos las caricaturas, muchachos. El tío Gamboín. Pero fíjate. Era para niños. Fíjate que ahora que hay streaming y varios canales, el otro día les comentaba a mis hijos que esperábamos a que fueran las 4 de la tarde para empezar a ver una programación, porque en la mañana no había nada. Entonces hay muchas cosas importantes de este México nostálgico y de este México que hay que recordarlo, porque ahora esta facilidad que tenemos de comunicarnos por este medio de YouTube, y recordarles a los amigos que no se les olvide dar like a nuestra página, porque lo hacemos con mucho gusto, sus comentarios, y decirles que estamos a sus órdenes y que no se olviden que esta es la modernidad y por eso está, para que nos podamos comunicar. Pero además, este canal a muchos, bueno, yo todavía no nacía, déjenme decirles, pero escuché la historia después y fue la historia de mis papás, de los papás de nosotros, en algunos casos, prácticamente, y entonces escuchas la historia y es volver al tiempo donde veías por primera vez un mundial, porque había más comunicación, ya estábamos al pendiente. Si no mal recuerdo, la Coca-Cola sacó unas fichas donde venían los nombres de los equipos. Creo que, fíjense, yo me acuerdo. Era la promoción. Sí, la promoción, pero eso se te queda porque vienes de la niñez, claro. Y en tu niñez se te pega toda esa cuestión. Y decía Mari, pues cómo no se nos va a pegar si veíamos el fútbol, las caricaturas en Canal 5, Canal HGC, Canal 5. XHGC. ¿Se acuerdan de los juegos de fútbol que los pasaban en los jueves en la noche? Esos juegos importantes de la primera división. Es que yo no tenía televisión. No, pues no, yo tampoco, pero pagábamos 20 centavitos. 20 centavos. Para que nos dieran chance. Otro dato importante es, por ejemplo, el precio del diario Esto, que fue uno de los más grandes diarios y que sigue siendo de los más grandes diarios.
en México, en nuestro país, que costaba 60 centavos. Imagínate el valor que tenía. Yo lo conocí de 80. Bueno, pues es que tú eres más joven, pero para nosotros que nos mandaban a comprarlo, era de 60 centavos. Pero todos lo leíamos porque era el único medio deportivo. Sí. Que los que éramos deportistas, vamos a ver el esto porque a ver qué dicen de... Todo ahí estaba. Sí. Ahí salíamos todos para vernos. Es correcto. Híjole, Y esos grandes directores de los periódicos, el señor García Balseca, que creó también la Vuelta Ciclista a México, ese fue un triunfo, un logro tremendo para su medio y para el deporte en México. También la carrera de García Balseca a nivel nacional. A nosotros hablamos de nuestras vivencias, lo que nos tocó vivir. Y eso fue algo maravilloso, presenciar ese tipo de carreras y esos grandes ciclistas mexicanos. Y muchos de ellos de aquí del Estado de México, para orgullo del Estado de México, que no se le ha dado el reconocimiento que realmente merecen, pero grandes ciclistas mexicanos. Ya tendremos oportunidad más adelante en los programas de hablar de ese tipo de deportistas históricos, como fue el Pollero García, Porfirio Remigio, que hacía temblar a los colombianos. Decían, esos colombianos no me hacen nada. Y no le hacían nada. Es lo que nos tocó vivir, las vivencias y verlo reflejado en esos diarios. Para mí, y uno de los sueños que tengo, que se reactivaran las hemerotecas. En la hemeroteca encuentras toda la historia y te vas a meter ahí 2, 3 horas, el tiempo que tú quieras. La hemeroteca, una de las más grandes, pues, desde luego la de la Universidad Nacional, profesor Genaro, tú debes de estar más enterado ahí. Sí, Por ahí encuentras información tremenda de esos periódicos que todavía se conservan. Toda esa historia. Sí, de hecho, la hemeroteca acaba de volver a funcionar. Tenía 2 años cerrada y hace unas semanas y media, volvió a funcionar. Ese es un buen dato porque, repito, la hemeroteca, para los que nos gusta leer o que queremos leer o que queremos ver la historia, ahí está la clave de lo que se publicaba en ese tiempo. Pues al final de cuentas se le hizo a Inglaterra, donde pues derrotó al equipo, un equipo poderoso, y ahí vemos a la reina Isabel, ¿verdad? Jovencita. Una joven reina. Sí, está una joven reina. Muy jovencita, digo, en la actual ya se ve, creo que de 100 años, pero Inglaterra campeón. Inglaterra campeón. Y fíjate, Víctor, que ahí ahorita que estaba yo viendo la pantalla, hay una polémica parecida a la que sucedió aquí en el Mundial de México. Una mano de santa, sagrada, no sé cómo le llamen, y un gol que nunca fue. La mano de Dios y el gol que no fue gol son las polémicas más importantes que ha habido en el fútbol mundial y que de ahí han salido problemas, ¿no? Pero no las hemos podido resolver salvo la televisión. Es lo único que nos ayuda porque ya esto ya pasó. Pero son dos jugadas importantísimas. Importantísimas para el Mundial. Hubo un gol fantasma en el Mundial, Genaro. Se denominó gol fantasma. Ese me refiero. Efectivamente. Bueno, hasta la fecha sigue existiendo las fallas, porque no, aún con VAR, pues estamos amolados, porque al final de cuentas nos dejan con la misma duda, como lo hemos dicho, tenemos varias entrevistas referente al arbitraje, y hoy salió a reducir lo del VAR, salió del VAR, y estamos comentando esa situación. Bueno, amigos, pues llegamos a la primera parte, la conclusión de la primera parte del Mundial de Inglaterra. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para ver la selección mexicana, cómo se preparó, cómo le tocó y cómo llegó don Enrique Borja, un hombre que pues dio muchas alegrías a los compatriotas y sobre todo a los que iniciábamos a que nos gustara el fútbol. Regresamos, vamos a una pausa comercial, es en dos partes, Mari, compañeros.
No se vayan.